Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, es muy bueno estar acá con ustedes, estudiando lo que es la palabra del Señor, compartiendo las sagradas escrituras, ya que a través de ella vamos a conocer la voluntad del Señor. Y es lo que todo cristiano, todo creyente tiene que todos los días estar alimentando su espíritu y su mente, como también el reflejo de su cuerpo, se evidenciará, o será evidente, a través de lo que su espíritu come, por llamarlo de una manera. Ahora, las Sagradas Escrituras tienen mucho material, mucho contenido, muchos temas, muchas verdades, muchos consejos de nuestro Dios Todopoderoso, que es Espíritu, y quien desea estar cerca de nuestro espíritu, de nuestra vida, para que de esa manera podamos enfrentar adecuadamente este paso por la tierra, ya que llegará el día en que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Así que le invito para que leamos las escrituras ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, los versículos 1 y 2, que dicen así: Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que, estando presente ciertamente, soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. El versículo 2 dice: Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que tienen como si anduviésemos según en la carne. El apóstol Pablo, en su ministerio terrenal, experimentó una serie de situaciones que lo llevaron a ejercer y a cumplir en forma eficiente, en forma apasionada y también arriesgando aún su propia vida para llevar adelante la misión, la tarea, la responsabilidad, el trabajo que el Dios Todopoderoso lo había encomendado, y que este consistía en llevar el Evangelio, sembrar las Escrituras y hablar de Jesucristo a todas las personas del mundo gentil, es decir, aquellos que no eran judíos. Ahora, lamentablemente, dentro de su ejercicio ministerial, habían personas que no estaban de acuerdo con su ministerio apostólico, y como siempre pareciera ser que cuando alguien tiene una tarea, tiene una misión, tiene un trabajo que realizar, hay oposición, hay resistencia, hay adversidad. Dentro de eso, el apóstol Pablo está dispuesto a quizás dos reacciones. Una, o ser osado, ser atrevido, ser impetuoso, ser gallardo, ser, como alguien diría, entre comillas, cara de palo, y enfrentar la situación. Pero ese tipo de acción, ese tipo de procedimiento, no es el que todo ministro de Dios, todo hijo del Señor, todo creyente tiene que realizar o ejecutar para enfrentar una tarea pastoral, un trabajo eclesiástico o un trabajo secular en el mundo en el cual vivimos. Pablo acá lo que él hace es presentar el ejemplo de Jesús. Si anteriormente, como gente no cristiana, gente que vivíamos del mundo de las tinieblas, de la oscuridad, que éramos esclavos del odio, de la mentira, de la grosería, de la envidia, de los pleitos, ahora en esta nueva vida, ahora en Cristo Jesús, siendo creyente realmente en mente, corazón y vocabulario, y actuar de esta forma, es que el apóstol Pablo levanta y construye desde Jesús su paradigma, su modelo de cómo responder, de cómo actuar, de cómo proceder frente a lo que es la tarea que Dios Todopoderoso nos ha delegado. Y él ahí nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, 23 y 24, dice que Jesús recorrió las ciudades, las aldeas, predicando, enseñando y sanando a todas las personas que tenían diferentes tipos de dolencias. No hay duda que el Señor fue movido por la misericordia, fue movido por la compasión, fue movido por la ternura, fue dirigido por el amor hacia las personas, no importando qué tipo de personas fue las que él tuvo que enfrentar. Y es así que, de acuerdo a este clima, de acuerdo a este entorno, de acuerdo a este contexto, es que el apóstol Pablo ahora está diciendo: yo quiero presentarles a ustedes dos virtudes o dos características de cómo ustedes tienen que ser.
y habla específicamente, la primera de ellas, la mansedumbre de Cristo. Esta palabra mansedumbre en el lenguaje griego original que se escribió en el Nuevo Testamento es la palabra prautetos, y que se refiere a un proceso interno por medio del cual una persona vive en paz. Proceso interno por el cual una persona vive en paz. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos hace tensionar? ¿Qué son aquellas cosas que nos producen fricción emocional y alteran nuestro espíritu para no ser personas de paz? Quiero decirles que la única persona que puede producir la paz realmente en nuestras vidas se llama Jesús. El único que puede traer la paz a nuestro corazón, a nuestro espíritu, es el Señor Jesucristo. Porque de una u otra manera, la violencia espiritual, el pecado es violencia hacia Dios, es violencia hacia la esposa, a los hijos, la sociedad, la cultura, el trabajo, hacia el entorno. Cada vez que somos rebeldes o a veces recurrimos a maneras o estrategias o procedimientos que no están regulados por la fe cristiana, es que producen tensión, producen conflicto, producen golpe, producen asperezas. Y la verdad que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos que según como Él es tierno, Él es manso, Él es amor, puede realmente transformar aquellas cosas en nuestra vida y que nosotros aprendamos de Él. Ahora, vemos a Jesús actuando en varios tipos de situaciones referente a lo que es la mansedumbre. Fue manso en el trabajo. Recuerden que Jesús tuvo que aprender un trabajo, un oficio en ese contexto como carpintero y también en ese tipo de responsabilidades. Y allí en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, que lo voy a leer, Mateo capítulo 11, nos habla de algo muy interesante, donde Jesús utiliza un elemento muy atractivo que nosotros tenemos que aprender. Y Él dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense las dos expresiones, fácil y ligera mi carga. ¿Cómo el Señor quiere facilitarnos a nosotros la vida? ¿Cómo el Señor quiere que nuestras cargas no sean tan pesadas, sino bien ligeras? Si usted quiere correr, hay una práctica, hay una prueba, una situación cultural, no recuerdo un país de Europa, donde algunos hombres para obtener cierto premio, esta prueba consiste en correr con la esposa en la espalda. Y algunos tienen una esposa pequeña y liviana y corren de una forma muy rápida y ganan. Pero hay de aquellos que tienen una esposa que tiene otro tipo de peso. Pero el ejemplo bíblico es este, que tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender del Señor, porque solo Él puede hacer que nuestras cargas, nuestros pesos, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, podemos llevarlos con tranquilidad y con facilidad. Pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto, por llamarlo de una manera? Es viniendo a Jesús, es entregando aquellas problemáticas, aquellas dificultades al Señor. Y de esa manera vamos a aprender a ser personas que son mansos. ¿El llamado cuál es? Aprender de Jesús. Aprender de mí, del Señor. La pregunta es para usted, ¿quién es su profesor? Usted podría decir, yo ya hace años que dejé de estudiar, dejé de aprender, pero todos los días tenemos que aprender de Jesús. Todos los días somos estudiantes, somos gente que está aprendiendo, escuchando, oyendo a nuevas lecciones del Señor Jesucristo, porque como discípulos, como creyentes, como hijos de Dios, como hombres de fe, tenemos que aprender del Señor a ser mansos. En segundo lugar, el apóstol Pablo menciona, volviendo a 2 Corintios capítulo 10, dice, y ternura de Cristo. La ternura, el vocablo griego es epeikeías o epeik, que tiene que ver con la sensibilidad ante una persona que está indefensa físicamente y espiritualmente. Una persona que está
sensible, alguien que es sensible, que sabe detectar alguna situación puntual en un individuo, en un padre, en una madre, en un hijo, en un matrimonio, en alguien que a veces tiene una mirada escondida, que cuando uno le pregunta cómo está, él dice que se encuentra bien. Pero esta habilidad del Espíritu, esta capacidad que tenía nuestro Señor Jesucristo y que tiene Dios hoy día en el presente para sensibilizar, para estar ahí siempre atento al clamor de sus hijos. Y es así como el Señor Jesucristo manifestó su ternura primero con los niños. Los discípulos se encontraban con mucha gente alrededor, Jesús en el medio como elemento central, y los niños querían estar con Jesús. Y los discípulos decían: no, váyanse para allá, muchachos torpes que molestan al maestro. Y el Señor Jesús dice: no, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús tuvo la sensibilidad y tiene la sensibilidad en el presente para escuchar a los niños del de hoy. Al mismo tiempo, la sensibilidad frente a los enfermos. En una ocasión allí en Mateo 20, 29 al 34, Jesús caminó a Jericó y nuevamente la gente se agolpaba, muchos hablaban, otros gritaban, se expresaban de diferentes maneras y formas, y habían dos ciegos que clamaban y decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente los hacía callar: no interrumpan al maestro. Pero sin embargo el Señor, mientras más esta gente gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Jesús, con su sensibilidad, con su ternura, supo captar que habían personas que tenían necesidad y que requerían una respuesta a su problemática. Es así como nosotros hoy día tenemos que ser tiernos y aprender del Señor y tener este compromiso de escuchar, de aprender, de oír. Quienes somos casados, a la esposa; quienes somos padres, escuchar a los hijos; quienes somos pastores, escuchar a las ovejas, a nuestros hermanos; quienes tenemos cargo de responsabilidad en diferentes áreas, aprender a escuchar, aprender a oír. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Y solo el Señor Jesús nos puede enseñar a ser tiernos, a ser compasivos, a ser sensibles, a estar dispuestos a bajar la cabeza, a dejar el orgullo a un lado, dejar de ser soberbios y arrogantes y escuchar lo que el Dios quiere que realmente aprendamos. Este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 10, los versículos 1 y 2, es un contraste donde el apóstol Pablo, que pudo haber usado su peso de autoridad, su rango de autoridad, su posición apostólica para haber dado instrucciones, haber hecho callar a esta gente, decide no usar eso, sino que presentar el ejemplo de los ejemplos, que es nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que somos cristianos, que somos evangélicos, y aún seguimos con este tipo de modalidades antiguas, de acuerdo a la vieja naturaleza, de acuerdo al pecado, de acuerdo a la vida antigua, eso no está bien. Tiene que haber un punto de inflexión, tiene que haber un quiebre, es decir: yo ya no voy a proceder más así, ahora soy creyente, soy hijo de Dios, y mi punto y centro de mis conversaciones, mi forma de responder, es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la invitación es, amigos, a ser tiernos, ser mansos, como nuestro Señor Jesucristo, porque el beneficio, ¿cuál es? Dice: y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Por qué mucha gente hoy día está cansada, no puede dormir? ¿Por qué tanta atención con medicamentos? Hoy día estamos viviendo la pandemia del mundo entero. Hay mucha gente que ha fallecido, que han perdido la vida, que han partido de esta tierra. Pero hay mucha gente que ha quedado dolida y afectada por este tipo de separación. Pero ¿a quién vamos a ir si no es a Jesús? ¿A quién vamos a ir si no es al Señor? Por eso la invitación de Jesús es: vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Acérquese a Jesús, acérquese al Señor, porque Él es el Dios amoroso, tierno y compasivo, que le va a escuchar, le va a ayudar
y le va a guiar a tener paz en su corazón. Es más, Él va a perdonar sus pecados, Él va a sanar sus dolencias y le va a dar vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias por este momento de compartir tu palabra con aquellos que siempre escuchan, Señor, tu voz. Bendíceles, Señor, y muchas gracias te damos por tu siempre hermosa presencia. En el nombre de Jesús. Amén.